Ok, vamos a hablar ahora sobre Maquiavelo. Ya vamos a acabar con Maquiavelo. Y voy a empezar hablando en este vídeo sobre la ciencia política. Vale, Maquiavelo se le considera el primero el creador, de hecho, de la ciencia política, porque introduce una serie de innovaciones modernas, y a lo mejor no tan modernas, pero cambia un poco la dinámica, combinando el recurso de la experiencia, del ver la historia, de lo que ha pasado anteriormente, con la explicación de los hechos tal cual. Y con estos hechos ya crear principios. Principios que los resuman o que ayuden a entender. ¿Eh? Y respecto a los hechos, vale. Eh, Como ya he dicho, él presenta. Perdón, Maquiavelo presenta una serie de novedades. La primera de ellas es que Maquiavelo es un consejero del príncipe, del monarca o del dirigente un tanto distinto a lo que se venía haciendo anteriormente. Él da consejos objetivos y no de lo que debería ser, sino lo que tiene que ser. Es decir, él da un consejo de lo que tiene que hacer el monarca y él le explica la sociedad en la que vive, la forma de gobernar, pero no dice deberías hacer esto o lo otro, no, tienes que hacerlo para procurar tu estancia en el poder. Como segundo punto, Maquiavelo rechaza las utopías. Su conocimiento de la historia ya le ha dicho que no, que es imposible. Que ya, ojalá existiesen los estados ideales. Pero como según el ser humano es malo por naturaleza, pues ya con esto, con esta premisa ya la utopía ya se tiene que olvidar. Y esto el monarca lo tiene que saber. Lo tiene que saber todo el mundo. Hay que olvidarse de las utopías. También rechaza... Este punto lo entendí muy bien. Rechaza la manera usual de hacer filosofía política a través de discusiones teóricas. Juzgan lo que es... Este punto no lo he entendido muy bien. Lo siento. Este no... Muy bien, y con todos estos hechos, como he dicho, él los resume en principios. En dos principios, que al menos son los que salen en el resumen. Uno, que la naturaleza humana es igual en todos los lugares y en todas las épocas. Que somos siempre iguales. Vale, vamos evolucionando. Pero la naturaleza humana es siempre igual. Es lo que él llama la inducción histórica, el que se vaya repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Y como ya decía anteriormente, el ser humano es malo. Es malo y el gobernante, según Maquiavelo, no tiene que hacerse ilusiones de que, de que el pueblo al que él dirige es bueno. No, es malo. Es mala y eso. La bondad no está en ellas. Muy bien, ahora sobre la política y el Estado. Bueno, la política es el arte de... Es el arte. Es el arte de crear, de engrandecer y de conservar un Estado. Es decir, tiene que ser el arte que de mejor forma y durante mayor tiempo prolongue el Estado. ¿Mm? Y para ello se requieren de dos ingredientes, ¿vale? El primero es que el Estado tiene que ser fuerte para mantener su libertad y si puede tener un poco más de fuerza para conquistar otros territorios, pues perfecto. Ya les serán de mucha ayuda. Y otra que el interés del príncipe y del monarca tiene que estar de acuerdo o de acuerdo, no, tiene que estar en sintonía con el pueblo. El príncipe es un representante del pueblo y como tal tiene que presentar el mismo interés. La razón del Estado. Bueno, aquí pone que Maquiavelo nunca usó sigo constipado, esta expresión, pero vamos a hablar un poco para entenderlo mejor.
Bien, el Estado para Platón es un sistema que tiene más importancia que el individuo. El individuo tiene mucha importancia para Maquiavelo, pero el Estado más. Y por una cuestión lógica. Y es que está conformado por miles y miles de individuos. Esa suma ya conforman de que el Estado es algo que está por encima de nosotros, del individuo. Y de que vale que sí hay momentos de que hay que tomar decisiones duras y todo, pero nunca estas decisiones tienen que estar eh, tomadas por solo una persona, por muy monarca que sea, por muy principito que sea. Y otra cosa es la famosa frase de el fin justifica el medio. Es decir, mientras se tiene que conseguir un objetivo, a Maquiavelo le da igual si las herramientas que emplea para conseguir ese resultado son morales, inmorales, decentes, poco éticas, eso le da igual. Hay que conseguir el objetivo por el bien de la libertad y por el bien del Estado. Y también por el bien del individuo. Y luego hay dos cosas que son virtud y fortuna. Y dentro de esto pone aquí y prudencia. Bueno, virtud, prudencia y fortuna. Vamos a definir cada una de ellas, ¿vale? La virtud de Maquiavelo, la... pone aquí, ¿cómo es el adjetivo? Maquiaveliana. O maquiavélica, ¿no? Maquiaveliana, es complicada. Más a estas horas. La virtud no es la virtud cristiana, sino es la virtud que se entiende como la energía, el vigor, la vitalidad, tanto del Estado como del pueblo, como del monarca. Es esta energía para tomar las decisiones con prudencia, con inteligencia, con sabiduría y con sagacidad. Es decir, hay que ser listo. Más que inteligente, hay que ser listo para aprovechar los factores externos que también él sabe que están ahí. Maquiavelo sabe que no todo depende de la virtud y la prudencia del monarca, sino que hay factores externos que él los denomina fortuna y que el monarca tiene que ser listo y jugar con estos para el interés del Estado. No para el suyo, no para el del monarca, para el del Estado. Entonces tenemos aquí. Y me gusta esta metáfora de que eh, el monarca tiene que ser la combinación del león como ser vigoroso, ser con fuerza, noble, ¿eh? Pero con la prudencia, con la astucia, con la sagacidad del zorro. Esta es la combinación perfecta. Y por último, acabar con el tema de la política y la religión. Para Maquiavelo, la religión siempre, siempre tiene que estar en favor del poder político. Él fue bastante crítico con la iglesia de esa época, que no era para menos. Me parece que era la iglesia de los Borgia y todo. Y cualquiera con dos dedos de frente se quejaría de eso. Era una iglesia corrupta. Era una iglesia que estaba más preocupada de los bienes materiales que no de la contemplación divina. Era una iglesia donde integrada en un estado. Esto para Maquiavelo era una cosa que no se entendía muy bien. Era un estado, no, era una iglesia, mejor dicho, podrida. Una iglesia podrida, que se preocupaba, como ya he dicho, más de lo material que no de Dios. Y por tanto, como, como buen crítico, Maquiavelo se quejó de la iglesia. No sé la reacción que tuvo, supongo que nada buena. Y equipo de navegador, déjame un segundo, dejadme un segundo. Vale, también aparte del sistema de ese momento, es el sistema el papal, el sistema cristiano, católico de esa época, ese sistema podrido, él también critica, critica que la religión esté más pendiente de la contemplación que no de la vida activa, porque para él esto de estar más preocupado del mundo del más allá, de prepararme para la muerte, para lo que viene después de la muerte, que no de mi vida ahora, esto es una cosa
que no lleva más que la resignación, según Maquiavelo. Entonces aquí acaba Maquiavelo y bueno, pues mañana examen. Espero que bien. Y no sé por qué lo digo ahora, pero hay que subir el volumen porque me parece que estoy hablando bastante bajito. Bastante bajito. Y eso que a ver mañana. Cruceré los dedos. A ver si Maquiavelo lo hace por mí. A saber dónde.